nuevo estreno, por cierto, aquí en el canal vivo de Chabad TV, como cada semana, más allá de la diversidad temática que tenemos en nuestra página. Pero, a ver, hace días nomás, nosotros celebrábamos 47 años de la reunificación de Jerusalén. Casi una fecha histórica, bisagra, la Guerra de los 6 Días, 1967. Volvíamos al corazón del pueblo judío, a Jerusalén. Desde miles de años, pero lo logramos, gracias a Dios y al esfuerzo de estos valientes muchachos que llegaron y con toda esa emoción tocaron el cótel por primera vez después de 19 años, donde teníamos vedado el acceso a nuestro lugar más sagrado. Hoy vamos a dedicarnos a eso, pero a tratar de entender juntos, y en este caso Gustavo Peretnik nos va a ayudar, a entender por dónde pasa la singularidad de Jerusalén. ¿Por dónde pasa esta singularidad ayer y hoy de esta Jerusalén? Jerusalén es singular porque combina las dos facetas casi polares que puede tener una ciudad. Por un lado, es el modelo que trazó Yeshayahu Hanaví, Yerushalayim Shel Mala, una ciudad celestial que inspira a la humanidad, que en la Edad Media fue la que motivaba canciones de gesta, no solamente la canción de Rolando en Francia, hay un ciclo de Carlomagno que incluye su peregrinaje a Jerusalén, ficticio, pero como una idea de ascender. A principios del siglo, William Blake escribe su famosísimo poema en una introducción a Milton, que se transformó en el himno nacional británico más serio y que hasta hoy se llama Jerusalem. Pero cuando él escribe esto, Jerusalén era una ruina. ¿Por qué quería construir Jerusalén en Londres? Era un cambio que no beneficiaba precisamente a los ingleses, pero porque notaba lo que significa desde el punto de vista de inspiración espiritual esta ciudad. Cuando el primer poema latinoamericano, Francisco Miranda de Villafañe, escribe el romance elegíaco, ahí en la primera mitad del siglo XVI, en donde narra la primera fundación de Buenos Aires, sitiada por los indios querandíes, que probablemente eran 3 carpas con 20 indios gritando, no más que eso, y no trato de minimizar, pero así fue la historia. Pero cuando quiere compararlo con algo importante, dice: esto fue como el sitio que los romanos impusieron a Jerusalén en el pasado. Otra vez, ni Latinoamérica se priva de esta inspiración. Entonces, por un lado está esta ciudad que es solamente símbolo, y por otro lado está una ciudad que hoy en día tiene pujanza como ninguna, abierta, libre, creativa, con universidades y yeshivot y carreteras y barrios que se crean permanentemente. Entonces hay una cierta tensión entre lo celestial y lo terrenal en Jerusalén, lo que lo hace único. El confuso de turno te dirá: ¿y por qué los judíos tienen que tener el control de Jerusalén cuando es una ciudad sagrada para las 3 grandes religiones monoteístas? Y aquí lo que ha notado este confuso de turno es que ha hecho una mezcla de categorías. La ciudad es sagrada y por eso cada religión tiene libertad de practicarse en Jerusalén, desde que la Jerusalén terrenal está en manos del pueblo hebreo. Pero la polis, la ciudad real, la ciudad pujante, la del mercado y las carreteras, esta ciudad es capital de un solo pueblo. Hay otro reclamo sobre Jerusalén, pero que no tiene ningún fundamento histórico. Es una cuestión de: a ellos les importó Jerusalén cuando nosotros la tuvimos. Antes de que la tuviéramos, no hicieron absolutamente nada en Jerusalén. No la proclamaron capital de nada, no construyeron en ella nada. Jerusalén además tiene mayoría de población judía, y esto poca gente lo reitera. Algunos lo saben, pero lo tienen ahí abandonado en su conciencia. Mayoría de población judía desde la mitad del siglo XIX, ya estamos hablando de más de 150 años con mayoría de población judía en Jerusalén. Ahora, cuando hablas de reclamo, estás hablando del reclamo reciente, ¿sí? Este reclamo reciente se retrotrae a un derecho histórico que esgrimen también los palestinos, los árabes. ¿Dónde se fundamenta esto? Claro, pero uno puede querer, por cuestiones políticas, la división de Jerusalén. Uno puede intentar, porque cree que es la política más adecuada,
que Jerusalén sea también por primera vez capital de un Estado árabe, algo que no fue jamás en su historia. Pero no puedo tergiversar la historia y decir que esto se basa en un derecho histórico. No hay tal derecho histórico. ¿Cuándo Jerusalén fue capital de otro pueblo? Insisto, esto no invalida que alguien pueda venir con una postura política de querer resolver un problema y decir, mira, para que seamos amigos te regalo todo lo que es mío y seguimos conviviendo. Pero de ahí a decir todo lo que es mío siempre te perteneció a vos y yo estoy cumpliendo con un derecho histórico, ahí es dar un gran salto y un salto en el abismo. Porque a mi juicio esta mala comprensión de la ciudad generaría que nos estuvieran robando un poco de historia, que es lo que pasa permanentemente. La división de Jerusalén comporta una cleptohistoria, el robo de la historia judía. Entonces, si llegara Haz Shalom a estar Jerusalén dividida, todo el mundo trataría de demostrar que su parte de Jerusalén es la heredera del rey David, y de los profetas, y de los macabeos, y de la historia judía, y de la espiritualización que Jerusalén tuvo en el mundo no judío. Por lo tanto, eso sería continuar con la lucha histórica permanente que consiste en robarle la historia al pueblo judío. El pueblo palestino tiene 100 años de existencia. Uno podría querer darle todos los derechos y sentir simpatía por él. Pero si en vez de escribir la historia de 100 años de este pueblo, le escribimos una historia de 6 siglos o 7 siglos, esos 6 siglos de diferencia hay que tomarlos de otra historia, porque no existe, porque no está documentada. Entonces, la historia más fácil que se echa a mano es la del pueblo judío. Algo similar pasó en la antigüedad, cuando la religión judía era mostrada como la antesala de otras religiones, y para mostrar la alcurnia de las nuevas había que robar esa estirpe histórica que tenía la tradición de Israel. Y como vemos, este conflicto se renueva hoy concentrado en Jerusalén, con el paradigma bíblico de que finalmente los hermanos se peleaban en Egipto por Binyamin. En el paradigma bíblico, precisamente los hermanos reclaman quedarse con Binyamin y no dejarlo en Egipto a su hermano menor. Y Binyamin es la tribu en la que se crea la ciudad de Jerusalén. Es ya un paradigma de que la gran pelea histórica va a ser siempre por Jerusalén. Y tenemos que tener conciencia de que cualquier reclamo que quiere destituirnos de Jerusalén como si fuera una justicia histórica, este reclamo hace perpetuar el conflicto, no lo resuelve, no trae más paz, todo lo contrario. Además del hecho de que no hay ninguna ciudad partida en dos que haya tenido algún éxito en la historia humana. De hecho, no hay ningún vínculo entonces entre Jerusalén y el mundo islámico. Cada religión y cada pueblo puede establecer el vínculo espiritual con Jerusalén que quiera. Nosotros muchísimo respetamos el vínculo que en el mundo cristiano se ha dado porque no existe detrás de él ningún reclamo político. Y por lo tanto ellos dicen, si bien Jerusalén no figura ni una sola vez en el Corán, y aparece 700 o más veces en la Biblia hebrea, dicen que hay un sueño que llevó a Mahoma desde la ciudad de Jerusalén a la península arábiga. Muy bien, históricamente uno no podría demostrar de ningún modo que Mahoma haya visitado la ciudad de Jerusalén. Ahora, esto desde el punto de vista teológico y de fe, que crean lo que quieran, y yo voy a ser el primero en respetar esa fe. Pero si uno le agrega a eso un reclamo político y por lo tanto Jerusalén nos pertenece, ahí ya entramos en un conflicto innecesario. Porque Jerusalén es libre para todas las religiones desde que el pueblo judío la gobierna. O como escribe Yehuda Mihai en un notable poema llamado Turistas, él termina diciendo: veo que ahí hay un guía de un grupo de turistas y me está señalando a mí. Y oigo que les dice: ¿ven ese señor que lleva una bolsa con fruta que compró en el mercado? Bueno, por encima de él hay un arco de la época romana. Y Amihai termina diciendo: nuestra redención va a llegar cuando el guía les diga: ¿ven ese arco de la época romana? No tiene importancia. Lo importante es que hay un señor que lleva una bolsa con fruta que compró en el mercado. Lo importante es la Jerusalén dinámica, histórica, viva. Eso siempre fue para el pueblo judío. Miremos Jerusalén hacia adentro. Allí también hay como fricciones permanentes, más allá de que es la ciudad de la paz. Yo diría que reflejan las fricciones, la pluralidad que hay en el pueblo judío. Nunca el pueblo judío fue unánime, nunca lo será, Baruch Hashem, y que haya distintos grupos que crean distintas cosas dentro del pueblo judío, unidos por esta mancomunidad histórica que nos ha
mantenido siempre juntos, no afecta nuestro futuro. Hay momentos, y no creo que sea la mayor parte de ellos, hay momentos en que grupos extremos de uno y otro hacen algún cortocircuito, inmediatamente se trasladan a los medios internacionales y lo presentan como Jerusalén una ciudad de muchas tensiones. Yo no creo que existan tales tensiones. La gran mayoría de los judíos, de todo grado de religiosidad, quiere mantener una singularidad en Jerusalén. No quiere que Jerusalén sea una ciudad más. Y al mismo tiempo quiere que sus ciudadanos gocen de la vida democrática y libre que les depara la modernidad. ¿Cuánto exactamente de una y otra? Ahí está la dosis de discusión. Si hay un grupo de judíos ultraortodoxos que quieren vivir en una zona determinada en donde se respete rigurosamente su estilo de vida, me parece totalmente legítimo, como si hubiera judíos que no fueran ortodoxos y quieren mantener una zona en donde respetar su estilo de vida. En la medida en que eso no se imponga a otros, hay maneras de mantener el equilibrio de la convivencia judía en Jerusalén, como hemos hecho hasta ahora, aún a pesar de momentos que parecen de alguna fricción. ¿Pasará la singularidad de Jerusalén también por ese no sé qué que despierta la emoción de cualquiera, el más cercano a la fuente judía, es el más alejado del judaísmo, siente esa emoción tan particular? Que viene de una ciudad tan antigua, ya está citada en las cartas de Tel el Amarna, estamos hablando de milenios, una ciudad que es comparada en el Midrash como el comienzo del universo y el final de la historia humana. Esta Jerusalén al que cada uno le ha aplicado todos sus anhelos y esperanzas, por supuesto que despierta mucha adrenalina emocional en el que llega a ella, en el que piensa en ella, y como te contaba, en muchos grandes hombres de letras, pintores, músicos que han escrito y se han dedicado a Jerusalén a lo largo de los siglos y agregaron con esto la inspiración que la ciudad provee a la humanidad en su conjunto y también la dosis de confusión que a mucha gente no le permite ver la ciudad terrena por el peso tan importante que tiene la ciudad simbólica. Volviendo a la Jerusalén en conflicto, ¿será que a sabiendas de que es el corazón del pueblo judío quieren pegarnos ahí? Absolutamente, lo dicen muy explícitamente. Ellos saben que hay algunas facetas que si logran derrumbarlas, empieza a caer el edificio. El edificio significa el pueblo judío renacido en su tierra. Y las facetas son: atentemos contra los símbolos de ellos, atentémonos contra el Día de Independencia, y cuando se celebran y sea el Día de Independencia vienen ellos a decir: esta es una tragedia para nosotros, no hay otro pueblo en el mundo que deba tolerar, ningún otro pueblo del mundo, que deba tolerar que el día de su nacimiento independiente es conmemorado como una tragedia por otro grupo. Pero el hecho de que nos quieran pegar, como decís, en donde más duele, es precisamente quitar nuestro vínculo con Jerusalén o minimizarlo o ponerlo a la altura de vínculos de otros pueblos con Jerusalén que no tienen parangón con lo que significa un pueblo que durante milenios, 4 veces al año, dedicaba ayunos por la destrucción de Jerusalén, que 3 veces al día se dirige a Jerusalén rezando, que en cada festividad termina diciendo durante milenios que quiere volver a la Jerusalén renacida. Ningún pueblo tuvo este vínculo con Jerusalén a lo largo de la historia. Y decirlo puede ser políticamente incorrecto, pero es bueno de tanto en tanto decir la verdad. A propósito de políticamente incorrecto, ¿es eso lo que impide que haya más reconocimiento del mundo de Jerusalén como capital, cuando países siguen ubicando sus embajadas en Tel Aviv, o Tel Aviv en muchos medios del mundo sigue siendo la capital de Israel? Reconocer a Tel Aviv como capital de Israel, aunque no lo sea, digamos, esta gran mentira, ningún otro país del mundo tiene que sufrir que mientan en los mapas y en los discursos radiales diciendo que la ciudad es otra, pero pasa por esto. Si yo pongo la capital de Israel en Tel Aviv, Israel pasa a ser un país moderno, un país aceptado, reconocido, aún querible. Ahora, si la capital no es Tel Aviv, sino Jerusalén, este no es un país moderno, es un país renacido. Este es el país del pueblo judío que hace 3000 años que proclamó ahí su capital. Este es el mismo estado que estuvo en la antigüedad.
Y este es un hueso duro de roer, sobre todo para Europa, porque inmediatamente denuncia qué le pasó a este pueblo durante tantos siglos de padecimientos en las comarcas del exilio. Y no hace falta ser un judío muy comprometido. Un filósofo católico como Julián Marías escribe: Israel sin Jerusalén como capital pierde sentido histórico. Y los enemigos del pueblo de Israel es lo que quieren, que perdamos sentido histórico. Cuando vemos esta Jerusalén de hoy y la disputa alrededor de ella, ¿se dio también así a lo largo de la historia o este es un conflicto moderno? La disputa actual es una novedad. Lo que no es una novedad es los imperios que llegaban deseosos de conquistar Jerusalén. Esto incluyó a todos los imperios que llegaron a Israel y no la conquistaban por sus riquezas culturales, sino porque les parecía: he aquí, hago historia. Llegar a Jerusalén es sumarse a una historia sublime. Nos la quieren quitar. ¿Es creíble cuando el primer ministro de Israel hoy, Netanyahu, dice: fue reunificada hace 47 años, nunca más será dividida? Yo creo profundamente, no me cabe ninguna duda. Cualquier intento de dividir Jerusalén, además de ser un puñal en la historia del pueblo judío, es perpetuar la guerra. Es decirle a nuestros enemigos: sigan insistiendo porque estamos por caer. Nos están robando lo principal, así que el castillo, como ellos lo llaman, en algún momento va a poder ser vencido. Y nosotros no queremos generar esa sensación. Al revés, queremos generar la sensación de que estamos aquí para quedarnos y que vale la pena que hagamos paz entre todos, porque en paz vamos a poder construir un vergel en el desierto como es Israel.